Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios que acabamos de escuchar nos dice que la fe no es un legado de nuestros padres, sino un don de Dios al que cada cual tiene que dar una respuesta. Josué, sucesor de Moisés en la guía de las tribus israelitas salidas de la esclavitud de Egipto y que están dando los inicios a la ocupación de Canaán, la tierra prometida, se dio cuenta de una situación nueva y delicada que les estaba presentando en ese trance. Los israelitas que acababan de terminar la travesía de 40 años por el desierto, viviendo bajo carpas y entre escaseces de todo tipo, peligros, habían quedado impactados por las riquezas y prosperidad de los cananeos y por su culto a los dioses de la fertilidad. Josué, movido por el Espíritu de Dios, antes de que ese pensamiento se afianzara entre los israelitas, los convocó a una asamblea general. En sus palabras iniciales les recordó la intervención liberadora de Dios de la sumisión de los egipcios, el cruce del Mar Rojo y las maravillas realizadas en la marcha por el desierto y también en el cruce del río Jordán. Ese era el momento oportuno para poner ante una opción a las tribus de Israel: o unirse todas por la fe en el Dios liberador, o servir a los ídolos de Canaán. Josué, con palabras claras, provocó a las tribus proponiéndoles como única opción válida la que él y su familia había tomado. Elijan a quién quieren servir. Yo y mi familia serviremos al Señor. Su moción despertó las conciencias de los presentes, que acogieron por unanimidad dicha propuesta. El Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud. Por eso también nosotros serviremos al Señor. Ese pacto religioso de Siquén, nacido de una opción libre y responsable de las tribus, dio origen al pueblo bíblico. Y en el pasaje del Evangelio de hoy es la última parte del discurso de Jesús después de la multiplicación de los panes. Nos encontramos ante un hecho similar. Jesús, en presencia de los discípulos y de la gente, acababa de afirmar: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el pan de la vida. Si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Muchas personas que habían asistido a ese prodigio se retiraron porque no podían aceptar que Jesús afirmara tener origen y el poder divino de salvación. Pero no solo la gente, sino también los discípulos de Jesús quedaron desconcertados por su aseveración. Muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Ellos, para colmo, no tuvieron el valor de decirlo abiertamente a Jesús, sino que murmuraban a sus espaldas. Ante esa reacción, Jesús los increpó: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Pero a pesar de esas interrogantes, desde aquel momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. En ese duro momento solamente quedan con Jesús los 12 apóstoles, los amigos más cercanos que él había elegido uno por uno, llamándolos por nombre, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Sin embargo, Jesús no espera que ellos
expresen lo que piensan, sino que los provoca. ¿También ustedes quieren irse? Él no tiene miedo de quedarse solo y está dispuesto a perder incluso todos sus seguidores si no lo aceptan en su identidad de hijo de Dios. Pedro, en nombre de los demás apóstoles, hace una sincera profesión de fe en Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Qué bonita esta expresión, Santo de Dios. ¿A quién iremos? Es pregunta y al mismo tiempo respuesta. Cristo es el único que llena la vida y que le da sentido, el único que salva. Las palabras de Pedro no son fruto de la comprensión de lo que dijo Jesús, sino de la adhesión personal y del amor que él y los apóstoles han puesto en Jesús, de su crecimiento en la fe y de su convicción que Él es el Santo de Dios. Con este episodio concluye el ministerio de Jesús en Galilea, era su región de origen. Una misión llevada con entrega y sacrificio y concluida en el signo del fracaso, ya que la gente y muchos discípulos se han mostrado incrédulos y lo han dejado solo con los apóstoles. Las dos escenas que hemos visto nos indican claramente que la fe en Dios y en su Hijo Jesús no depende de nada y de nadie más que de nuestra respuesta libre y madura a la iniciativa del Señor. Hoy, más que entonces, no es posible ser cristiano solo por costumbre, de renta o por haber sido bautizados por iniciativa de nuestros padres. Menos aún cuando este mundo y cultura pluralista son indiferentes a lo sobrenatural y ponen ante nuestros ojos otras opciones de vida, no todas buenas y sabias. La única manera para seguir a Cristo es que cada uno, responsable y libremente, haga la opción de estrechar una relación personal con Él, relación que siempre esté renovándose y que nazca de la respuesta de cada persona y cada generación. Dios espera nuestro sí consciente, un sí que es hacer también pueblo de Dios, como tantos hermanos y hermanas ya vivieron. Si somos sinceros con nosotros mismos, a lo mejor descubrimos que en algún momento, en vez de decir sí a Cristo, hemos buscado otros rumbos, convencidos de encontrar en ellos nuestra realización y felicidad. Sin embargo, los azares de la vida nos han llevado más temprano que tarde a caer en la cuenta que solo Jesús es la respuesta verdadera a nuestras preguntas vitales, a nuestros anhelos, a nuestras dudas, vacíos e insatisfacciones. Porque Él es el Salvador que da sentido, esperanza y felicidad a nuestra vida, viene en nuestra ayuda y nos sostiene en los momentos de desánimo y desconciertos causados por los problemas de la vida. Esto puede pasar cuando no vemos resultados en nuestros ideales de vida y compromisos cristianos, cuando chocamos con la incomprensión de nuestros familiares o amigos, cuando tocamos con mano nuestra debilidad y no logramos romper con nuestros pecados, o cuando sentimos cansancio por hacer el bien y luchar por la justicia, la verdad y la paz. Jesús, en cada Eucaristía, se nos ofrece a sí mismo como pan de vida, el alimento que fortalece nuestra fe y nos ayuda a evitar que nos encaminemos por otros rumbos que nos llevan a la perdición. Él nos pide sentarnos a su mesa gratuita, y alimentarnos con el pan del cielo para gustar y ver qué bueno es el Señor. Lo hemos cantado en el Salmo.
A lo largo de tantos siglos de vida de la Iglesia hasta hoy, una multitud inmensa de fieles se han sentado a la mesa del Señor, han dicho su sí a Dios, como tantos hermanos y hermanas nuestros que han creído en Dios y han vivido su fe en comunidad y se han comprometido en testimoniar la alegría del Evangelio al servicio de la comunidad y del reino de Dios. Entre ellos están los catequistas que este domingo celebran su jornada nacional con el lema Catequista, hoy yo soy, llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Palabras muy lindas que identifican muy bien su vocación y misión, donar la palabra de Dios a los que tienen sed de amor, de esperanza y de vida. Y el Papa Francisco hace unos cuantos días el reconocimiento de la importancia de este servicio que tantos catequistas llevan en la Iglesia en todo el mundo, ha instituido oficialmente el ministerio del catequista como servicio precioso de la enseñanza de la fe y vida cristiana para la implantación, la vida y el crecimiento de la Iglesia y para su capacidad de irradiarse en torno a ella y hacia los que están lejos, y en particular para el bien de la niñez y juventud. A ellos nuestra gratitud y oraciones para que sigan sirviendo a Dios y a la comunidad con entrega y alegría. Antes de terminar, no podemos dejar de unirnos a la iniciativa del Papa Francisco, que nos pide elevar nuestras oraciones al Señor por la vida, la libertad y la paz en Afganistán. Además, recordamos con mucho afecto en nuestras oraciones a los hermanos de Haití, víctimas del terremoto y de una tormenta tropical. Pero también les invito a orar especialmente por nuestro país, para que cese la violencia asesina que cobra la vida de persona por un puñado de dinero y para que de una vez por todas se dejen los linchamientos en nombre de la justicia comunitaria, como el que ha pasado hace pocos días en Warnes. La Sagrada Escritura nos dice que nadie puede levantar la mano homicida, ni siquiera sobre el fratricida Caín. Por último, hago un llamado apremiante a orar por nuestro país para que se emprenda sin demoras un cambio sustancial en la administración de la justicia, condición indispensable para acatar el fallo y medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aboga por los derechos de las minorías y declara que la reelección indefinida no es un derecho humano. Esta medida, entre otras, lo pide también el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acerca de los acontecimientos de los últimos meses de 2019. Ambos documentos de estos organismos internacionales independientes son un aporte serio, importante y objetivo que debe ser asumido por parte de todos, en particular por los sujetos directos de esos hechos, sin interpretaciones aleatorias. Por eso considero necesario revisar con apertura de ánimo, apego a la verdad y con la justicia libre y ecuánime los sucesos de esos días y las acciones subsiguientes. Es deber urgente cicatrizar esas heridas, resarcir a las víctimas de todas las partes involucradas, dejando discursos que siembran venganza, miedo y cizaña, garantizando la libertad de expresión y dando signos concretos de buena voluntad, liberando a los que han sido encarcelados con procedimientos legales dudosos para que puedan defenderse en libertad ante la justicia. Sin esta voluntad sincera de parte de todos, no será posible trabajar juntos por la reconciliación, la unidad
la verdad, el bien común y la paz de nuestro país. Que el Señor nos bendiga a todos y su amor nos fortalezca en nuestro propósito. Amén.